Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. España vuelve a ser un magnífico país de oportunidades para invertir. Ha sido duro, difícil, y hemos tenido que pedirles esfuerzos importantes al conjunto de los españoles. Pero hoy el déficit público está bajando, que las reformas estructurales, liberalizar, flexibilizar, son las que al fin y a la postre hacen que crezca el empleo y mejore los niveles de bienestar y riqueza que se supone que es a lo que aspiramos. Hoy es el día de puertas abiertas en este Congreso de los Diputados. Yo creo que el mejor homenaje y el mejor servicio que le podemos prestar a los ciudadanos españoles y también a la Constitución española es que también abramos el debate en el Congreso de los Diputados sobre la reforma constitucional. Con ese ánimo, nosotros planteamos esta subcomisión parlamentaria y esperamos que el resto de grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Creo que los gobernantes y los políticos debemos valorar bien las cosas para no equivocarnos. Es decir, creo que no es momento de eslogans, ni de portadas, ni de titulares. El asunto de ETA. Hay un vídeo, bueno, claro, uno pone Pablo Iglesias en internet y aparecen miles de vídeos, pasado, presente, del pasado lejano muchísimos. Y hay uno en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted de enhorabuena, entonces. No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema. Pero es que... No es mi intención. Es decir, nada de enhorabuena, O sea, nadie tiene por qué... Para quien no sepa por qué es la pregunta esta semana hemos visto a varios terroristas de ETA con muchos crímenes a sus espaldas saliendo de las cárceles, por eso se lo he preguntado. Pero no es un problema de enhorabuena. En este país ha hecho política penitenciaria para sacar a los presos de ETA de las cárceles el Partido Popular y el Partido Socialista. Ciudadanos no lo entienden y, si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco. Lo tenemos muy claro, es nuestra posición, compartimos el recurso de la Fiscalía. La Fiscalía hace muy bien en recurrir porque creo que de acuerdo con esa ley de transposición, esa decisión pues no es acertada. Hola mundo, muy buenos días. Hoy es día 8 de diciembre de 2014 y es fiesta en algunas ciudades y por eso alguien preguntaba, bueno, pero hoy va a haber programa, pero ¿cuándo la cafetera ha dejado de estar conforme a sus responsabilidades al frente de esta resistencia? ¿Cuándo? Que nos han inducido un espíritu de resignación. Nadie se manifiesta. Es decir, el mundo, la gente... Nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo. ¿El miedo de qué? ¿Del terrorismo? Quizás sí, pero hay otro miedo que es de todos los días, que es el miedo a perder su puesto de trabajo. Jamás hemos eludido nuestras responsabilidades y como yo, un montón de gente. PSV, Enrique Quesada, Celemín, Rojo Cabreado, Daniel Riquelme, Vladimir, Virginia Rodríguez, Félix,
Ángeles Molina, muchos de quienes se incorporan, Miquel Prat, muchos de los que se incorporan en directo a través de las redes sociales y otros, aquellos que se incorporan en diferido a través de internet y que se descargan el programa. Hay quien me dice, mira, me lo llevo en USB y lo meto en la radio del coche. Hay quien dice, lo conecto a través del móvil y lo tengo conectado a través de wifi con el automóvil, lo escucho por la radio o bien a través del iPad en fin, son múltiples maneras. Bienvenidos al siglo XXI. Bueno, ya sabéis que estos 30 minutos los dedicamos a analizar las portadas de los diarios, a observarlos, a observar la actualidad y a comentarlos con este gran focus group que compone la audiencia de este programa. Es una especie de CIS, una especie de encuesta matutina para ver en qué temperatura se sitúa el termómetro social, y a la vez siempre invitamos a alguien a desayunar con nosotros, a que nos intente mostrar algo de luz sobre la compleja actualidad. Y hoy vamos a pedirle a Ramón Tijeras, que es un periodista de una trayectoria muy larga, que hable con nosotros sobre la familia Rato. Sabéis que es una saga familiar que tiene una amplia trayectoria e incluso con alguna derivada judicial, de cárcel, en fin, vamos a ver de dónde le vino la inspiración a aquel joven Rodrigo Rato que probablemente paseaba por los pasillos de su casa observando estas conductas. Bueno, lo vamos a hablar todo con Ramón Tijeras ahora en unos segundos. A los que afirman, la gente no los vería, no les interesa, todo les da igual, solo quieren evadirse. Solo puedo responder que en la opinión de este periodista existen pruebas que rebaten ese argumento. Pero aunque tuvieran razón, ¿qué tienen que perder? Porque si tienen razón, y este instrumento no sirve más que para entretener, divertir y aislar, el tubo catódico ya parpadea y pronto veremos cómo la lucha está perdida. Radiocable.com. Ramón Tijeras, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, el 28 de marzo de 2011, nuestro invitado de hoy escribió: ahora que Rodrigo Rato preside Bankia, cabe preguntarse si su objetivo es limpiar el mal nombre que dejó la actuación de sus familiares más directos tras quebrar dos bancos en los años 60. Iba a decir que eres un auténtico visionario, pero es que la historia de la saga familiar de Rato es por lo menos singular, ¿no? Porque el padre y el hermano terminaron con multas y penas de cárcel por delitos monetarios. Sí, bueno, este es el fruto de una investigación que yo realicé hace ya casi 10 años, que aparecía en un libro que se llama Los Rato, donde cuento un poco toda la historia de la saga familiar a lo largo de 200 años, y bueno, pues en la que se cuenta efectivamente la historia del padre, del hermano, que bueno, pues que tras muchas vicisitudes, pues acabaron en la cárcel por quebrar dos bancos en España, el Banco de Siero y el Banco de Cieza en Murcia, y también por intentar montar otros dos bancos en el extranjero, que eran un banco en Ginebra y otro en Amberes, en Bélgica. Y todo ello después de sacar de España grandes cantidades de dinero sin permiso del Banco de España, lo cual provocó una investigación en torno a una trama de evasión de divisas a Andorra, muy parecido a lo que ha pasado recientemente con los Pujol, y que finalmente pues dio con los huesos de la familia en la cárcel. Fíjate, aquí tengo el artículo de la hemeroteca del ABC de aquel día, el 21 de junio del 67, dice 160 millones de pesetas de multa y 3 años de prisión a don Ramón Rato. Pero cuando estaba observando, porque en tu blog has recogido muchas de estas historias, que como decías tú proceden de aquel libro que escribiste, Los Rato, de Plaza y Janés, en 2003, pero lo que he visto es que luego el padre siguió siendo una auténtica personalidad y de hecho fue uno de los fundadores de Alianza Popular, ¿verdad? Sí, claro, bueno, en aquella época Ramón Rato y Rodríguez San Pedro era un verdadero personaje financiero de importancia y actúa como tal en la fundación del Partido Popular. De hecho, es el que pone el dinero inicialmente con Fraga, con todas las reuniones con Don Juan, con una serie de personas en la casa familiar de los Rato, que yo creo que Rodrigo Rato, el actual Rodrigo Rato, pues presencia todo ese tipo de reuniones, esa gestación del Partido Popular. Por lo tanto, ya desde el principio tiene un papel preponderante e importante, heredado por su condición de hijo de Rodrigo Rato, que es el que financia
la operación de fundación de Alianza Popular en aquel momento, ¿no? Bueno, te pregunto todo esto porque claro, en una generación hemos perdido la pista completamente a los antecedentes familiares del señor Rato, y tampoco quiero decir que con la saga familiar justifique el comportamiento de nadie, ¿no? Porque solo faltaba, pero sí, desde luego, es bastante singular a la vista de lo que ha ocurrido, porque tu texto en el blog, en aquel artículo al que me refería de 2011, termina diciendo: yo ya he sacado mi dinero del nuevo Bankia por si acaso. Sacar el dinero no te hizo falta, pero desde luego, si le hubieran leído entonces a más de uno, igual se habría pensado comprar las acciones de salida a bolsa. Hombre, es que no sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero a mí, yo tenía el dinero allí metido toda mi vida, llevaba 20 años con mis cuentas en lo que era Caja Madrid en su momento, y me acuerdo que en aquel momento pues me llamaba frecuentemente el subdirector de mi sucursal para intentar convencerme de que invirtiera un dinero que yo tenía ahorrado para comprarme la casa que yo estoy pagando ahora mismo, pues para que lo invirtiera en lo que luego hemos sabido que han sido las preferentes. Pero me llamaba un día sí y otro no. Y yo le decía de broma, digo, hombre, a mí no me trate de convencer porque yo soy periodista, acabo de hacer una investigación de este estilo, me conozco la vida y milagros de la familia y no me fío ni un pelo de los antecedentes familiares ni de la actuación que pueda tener el señor Rato al frente del banco. Entonces, claro, el hombre se queda así, bueno, hombre, pues tal cual. Entonces yo le daba carpetazo. Pero claro, yo que estaba más o menos informado y casi lo hacía de forma divertida. Pero claro, no me imaginaba yo que efectivamente al cabo de poco tiempo se iba a producir el escándalo que se iba a producir, dejando a miles de familias empantanadas con esto de las preferentes. Oye, Ramón, te lo preguntó un corresponsal internacional. ¿Crees que Rato representa la caída en desgracia de un sistema que ha dominado España durante los últimos 30 años? ¿Y hay algo de verdad, a que sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, hombre, la figura de Rato es muy representativa. Si analizamos un poco las decisiones que ha ido tomando desde el gobierno, que se supone tan exitoso desde el punto de vista económico, yo creo que eso simplemente coincide con un ciclo económico favorable, pero claro, es cuando se inicia la burbuja inmobiliaria, es cuando se toman medidas muy concretas en torno al mundo inmobiliario que permiten que esa burbuja se produzca. Y luego, paralelamente, Rato, sus empresas se van hundiendo, las particulares, las suyas. Luego pasa por el Fondo Monetario Nacional, sale de allí, escapa de allí, nadie todavía ha contado por qué razón misteriosa sale de allí. El caso es que todo esto en el extranjero llama mucho la atención. A mí me han llamado, no uno, varios corresponsales extranjeros preguntando por la figura de Rato y todos con la misma idea en la cabeza. Es decir, si no es la figura representativa de todo lo que está pasando en España, un poco a lo que igual que lo que se contaba en esos documentales norteamericanos que han sido premiados con los Oscars, Inside Job, ¿no? Donde se cuenta un poco toda la actuación de los neocom y de los nuevos y de la privatización mundial que se está produciendo de las grandes estructuras públicas, y eso está ocurriendo en España. Y al final yo creo que Rato representa un poco todo ese recorrido, ¿no? Lo preguntan desde Irlanda, lo preguntan en Bloomberg desde Nueva York y efectivamente y lo están explicando así en el Economist y en distintas publicaciones extranjeras, porque la figura de Rato llama la atención por eso, por ser una figura que representa el abuso, la corrupción y un ciclo en España que ha metido al país en una encrucijada casi sin salida, ¿no? Y de una de esas conversaciones con un corresponsal internacional nace por una errata, pero una de las frases probablemente más devastadoras. Tú dices, a veces una anécdota devastadora es, dice, más impactante incluso que toda una investigación periodística sobre un personaje como Rato, y ocurrió cuando en el Irish Times, después de una conversación contigo, se coló de lleno en la actualidad un titular que decía Rodrigo Rata, y hablaba de Rodrigo Rata y lo tradujeron así, se quedó con Rodrigo Rata y tuvo un impacto enorme. Bueno, fue una rata. Yo luego me puse en contacto con el periodista, le dije, vaya, la que se ha liado en las redes sociales con esto de Rodrigo Rata, y dice, no me digas, calla, que casi me da un infarto cuando veo la errata. Claro, el hombre no tuvo culpa, eso fue un poco la redacción, porque seguramente en Irlanda pues no tendrían mucha idea de si es Rato, Rata, y pusieron Rodrigo Rata. Lo que pasa es que, claro, el titular, el nombre y lo que venía a continuación casaban perfectamente, ¿no? Y entonces, claro, eso en las redes sociales también se convirtió en un trending topic importante y efectivamente, bueno, pues
pues definía, si cabe, más lo que y esto de las anécdotas periodísticas, pues es así. A mí me ha ocurrido muchas veces. Yo he investigado muchas cosas en Diario 16, en Tiempo, en Cambio 16, y a lo mejor esas investigaciones sesudas con grandes datos, con registros mercantiles, con todo eso, no logran tumbar a un personaje, pero cuentas que con ese dinero se paga el tabaco, se pagan los perfumes y se pagan los caprichos, como está ocurriendo ahora en algunos casos, y eso a la gente le llega mucho más, y al final caen por eso antes que por todo lo que hay detrás. Por grandes aunque lógicamente todo lo que hay detrás sustenta y respalda esa anécdota que es la que al final se carga al personaje, ¿no? Sí, no lo he dicho antes en la introducción, pero pueden intuir los oyentes que Ramón Tijeras es un periodista de una larguísima trayectoria profesional. En la actualidad es profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Rey Juan Carlos de Madrid, pero ha estado en todas las revistas significativas políticas de este país. Y tengo una última pregunta que hacerte, Ramón, porque aquel libro, Los Rato, de Plaza y Janés del 2003, como decía, debió tener enormes dificultades, ¿no?, en el mercado para salir y todo. Debiste sufrir enormes presiones porque era un elemento significativo de la política de este país, el señor Rato. Bueno, ese libro, hombre, el origen de ese libro surgió un año antes prácticamente lo concebimos junto con Plaza de Janés para ver quién podía ser el sucesor de Aznar, ¿no? En aquel momento que Aznar pues ya dejaba la política y decimos, ¿quién puede ser el personaje que puede suceder? Claro, eso es una especie también de adivinanza, ¿no? Decimos, bueno, pues mira, el que despunta, el que podría ser, venga, pues puede ser Rato, por el perfil, por el carisma, pero un poquito, en esa época, Rato, Iñaki Gabilondo entrevistó a Rato y el propio Rato se postuló como efectivamente candidato a la presidencia como sucesor de Aznar. Y entonces nosotros que teníamos el libro en imprenta dijimos, venga, vamos a adelantarlo incluso, y salió coincidiendo con ese anuncio de Rodrigo Rato, con la carrera por la sucesión de Aznar. Pero claro, el libro, poco después de su salida, prácticamente fue secuestrado. Es decir, en el Corte Inglés lo tenían oculto, en los otros sitios lo desaparecía, no llegaba. Claro, y es que coincidía que el distribuidor del libro era Logista, que es una filial de Telefónica. Resulta que ahí está César Alierta, que es uno de los personajes íntimamente relacionados con Rodrigo Rato. Ahí me constan por informaciones que me transmitían la gerencia de la editorial, que efectivamente se producían reuniones periódicas entre Rato y Alierta que procuraban el silenciamiento del libro, y lo lograron, hasta el punto de que incluso me llaman del Partido Socialista para intentar algunas reuniones con José Blanco y tal, para iniciar alguna investigación con lo que yo tenía, más lo que ellos me podían dar, para organizar un equipo de investigación. Yo no estoy metido en política ni nada de eso, yo más me iba de vacaciones a la playa, y bueno, pues cuando tengáis todo claro me llamáis. Pero al poco tiempo, la semana siguiente, Aznar nombra a Mariano Rajoy sucesor de Aznar, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya se acaba un poco ahí se desbloquea. Pero claro, yo entiendo que sí, que algún tipo de influencia tiene el libro, que efectivamente se montó una gran operación para silenciarlo. De hecho, pues prácticamente se quedó ahí en las librerías y hasta hoy. Lo que pasa es que el libro ha tenido una vida sorprendente, porque claro, al cabo de 10 años, pues eso, la gente me llama por internet, me llamas tú, me llaman otras radios, es decir, la gente se interesa en los movimientos estos del 15M, por ejemplo, el 15M para Rato, que ahora está personado en el caso Bankia y que ha destapado todo el asunto de las tarjetas Black, pues ya se puso en contacto conmigo también en su momento. En fin, que hay una trama toda esta con internet y todo esto, pues que ha sostenido la vida del libro más allá de lo que estaba previsto, ¿no? Y que lo ha hecho renacer, fue un libro que siempre estuvo de actualidad. Pues Ramón Tijeras, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada, Ramón. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Adiós. Radiocable.com. Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Cuántas emisoras retransmiten esto? 67. Creo que deberíamos... Diana. Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Con quién hablas, Herb? Con Atlanta. ¿Están gritando en Atlanta? ¿Están gritando en Atlanta?
Hay que montar en cólera. Hay que decir, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Están gritando en Baton Rouge. Tendréis que reconocerme que la historia de la familia Rato, de la saga Rato, es lo suficientemente, no sé, singular como para que uno hubiera tenido unas ciertas cautelas. Pero no, es toda una saga y veremos a ver en qué queda ahora toda la derivada esta de la salida a bolsa, cómo se produjo la salida a bolsa, si se produjo con datos falsos o no, qué tienen que decir a eso aquellos que compraron acciones y vieron cómo se desplomaban días después. En fin, dice PSV, dice, si vio la crisis desde el Fondo Monetario Internacional, por eso se vino a aprovecharse de ella, dice PSV. Dice Enrique Quesada, entre rata, rato y errata, el roto nos lo hicieron a todos. Y dice Félix, dice, me pregunto sobre lo del galgo o sobre Rodrigo Rato. ¿En España me han dado alguna vez gente que no sea como esta? Estoy harto y no quiero seguir soportándolo. Sí, Network, me preguntaba alguien. Y ahora escuchamos a Julie Andrew, Get Back in Line. Siempre os digo las canciones, creo. Antes escuchábamos, si no las apunto en el... Sabéis que son todas Creative Commons. Si no, siempre están apuntadas, eso seguro. Lo otro sucede mientras pasa el programa, pero siempre las apuntamos en Spreaker, donde ponemos el programa, o en Radio Cable. Ahí tenéis la lista de canciones que hemos utilizado en el programa. Como digo, siempre de Creative Commons. Os decía, hoy es 8 de diciembre de 2014 y vamos a aprovechar para abrir esta página del cuaderno de Bitácora, porque me vais a permitir que os lea el titular del ABC. Presos de ETA apoyan a Podemos para lograr una excarcelación masiva. Ayer el diario El País tituló, Podemos pierde impulso tras la exposición de sus líderes. Yo os juro que no pretendo, es que tampoco me gusta. La actualidad es muy amplia, muy grande y no me gusta siempre acabar con la mirada centrada en Podemos, pero es que es inevitable porque son los propios periódicos los que lo hacen y merecen un comentario. Y para nuestros oyentes latinoamericanos, que algunos hay, unos cuantos de hecho, les diré que cuando hablamos de Podemos lo que estamos hablando es de una nueva formación política que ha despegado aquí como un cohete en las encuestas y que recoge un poco el sentimiento de indignación que hay en España contra la falta de transparencia, por la limpieza democrática. Fue un partido que nació al calor del 15M, al que todo el mundo le decía, meteros en política, y entonces terminaron metiéndose. Bueno, y cuando lo han hecho, están sufriendo unos ataques formidables. Y os cuento que muchos de estos ataques proceden de formaciones que están en ataque de cuernos, porque Podemos se ha mostrado muy original en algunos planteamientos y en la forma de hacerlo. Y también hay quien dice, ¿y por qué eso no se nos ocurrió a nosotros? Y luego otros ataques que llegan directamente desde los grandes poderes, que mezclan pues lo económico, lo mediático, lo político, y que incluso abogan porque el resto de los partidos se unan en una gran coalición, porque tienen pavor a lo que pueda traer ese partido llamado Podemos al país, ¿no? Este es un poco el dibujo, el retrato de lo que está sucediendo en España. Pero es que nunca un partido ni su programa electoral fue escrutado como está siendo escrutado Podemos. Sobre todo cuando ni siquiera tienen representación parlamentaria todavía, cuando solamente están en las encuestas. Vamos, si se hubiera escrutado así a UPyD en su momento... Y ahí tenemos el titular del periódico ABC. Presos de ETA apoyan a Podemos para lograr una excarcelación masiva. Es decir, que uno es responsable no solamente de quién eres, sino de quién te apoya, ¿no? La cuestión es echar algo que pueda servir para dañar la credibilidad de Podemos. Y no digo que no merezcan ser escrutados, al contrario, al fin y al cabo esa es la política que ellos prometen y que ellos afirman defender y por lo tanto debe ser aplicada exactamente con el mismo rigor. Pero es verdad, como dice Iñaki Gabilondo, que el mérito de Podemos ha sido encauzar el descontento, institucionalizarlo. Porque ¿alguien se imagina este país sin la indignación encauzada en lo legal, en lo político? ¿Alguien se la imagina en la calle sin institucionalidad? Y por eso digo, cuidado con la profundidad de los ataques.
porque si Podemos desaparece, se quedan ustedes solos ante los ciudadanos. Y a lo mejor les parece que no, pero España es mejor después de Podemos. Esto ya lo he dicho alguna vez. Es mucho mejor después de Podemos que antes de Podemos, aunque sea por ese empujón que le han dado a los partidos políticos para hablar de transparencia, de lucha contra la corrupción. En fin, mucho ojo con quedarse a solas con los ciudadanos. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo eres La Resistencia. Y no estás solo. Bienvenido a la cafetera. Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Por cierto, la taza está desierta, desde luego ya os vale. Ayer pido en Twitter, digo, vamos a ver, tengo una taza que alguien que pasaba por ahí ha afanado de Al Rojo Vivo, una taza de estas singulares, y se la regalo, a aquel que haga un mensaje en Twitter gracioso, irónico, en fin, un buen mensaje, una rima, no lo sé, algo que sea un mensaje de profundidad, que pueda rebotar, con un link al programa, un mensaje sobre la cafetera. Y me quedo esperando por la tarde, 2 mensajes, 3 mensajes. Hombre, tampoco os rompisteis mucho la cabeza, la verdad, no voy a ni a leerlos. Ha habido alguno, en fin, sí, debo decir que algunos, y además agradezco el esfuerzo, no nos engañemos, pero hombre, así que de momento la taza está desierta. La taza tiene que quedar desierta, y si no, leed mi timeline. Si creéis por mayoría abrumadora que alguien la merece, yo se la doy. Pero, en fin, yo creo que a la Resistencia le podemos exigir un poquito más. Pienso. Pero podéis seguir publicando, que tampoco quiero hacer que llenéis vuestro timeline, si con un mensaje que sea un poquito simpático, vale. Digo, podéis seguir publicando esos mensajes que tengan link al programa La Cafetera, porque de lo que se trata con esta, por lo menos, es amortizar esa taza y que más gente se una a nuestra resistencia. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos del día. Os decía que hoy es fiesta en algunas ciudades, aquí en España, en otros países donde nos escuchan, y quienes escuchan el podcast pues nos dirán yo he tenido que trabajar, pero en algunas ciudades sí. Y sin embargo, la actualidad continúa. Sigue, igual. I was proud and I was standing. I was lost in a crowd. Y después de escuchar a Julie Andrews con Get Back in Line, Josh Woodward con Heritage Place, que a mí me gusta mucho. Sobre esta música, os leía antes el titular al que me refería, el del ABC, que me parece un titular absolutamente infame. Presos de ETA apoyan a Podemos para lograr una excarcelación masiva. Dice, plantean una alianza electoral del partido de Pablo Iglesias con Amaiur. Tú imagínate que yo digo, presos de ETA leen todas las mañanas el ABC. ¿Qué pensaría uno? Supongo que leerán el ABC, ¿no? Alguno habrá que lo lea. Pues eso, un preso de ETA con decenas de muertos en sus espaldas puede estar leyendo el ABC en este momento. ¿Vosotros haríais un titular con eso? Pues de eso se trata, ¿no? Y en la fotografía de portada se ve la puerta de una celda con una llave que tiene un cartelito que pone Podemos.
que simbólicamente, además, voy a decir, estoy convencido de que los creativos de ABC lo pueden hacer mejor, se pueden esforzar un poquito más. Rajoy pronostica que España crecerá por encima del 2% en 2015. Dice, recuperación económica, dice el ABC, y caos en Atenas. Los nuevos recortes incendian las calles en Grecia. Periódico ABC. Dice Virginia, pregunta, la taza está desierta, pero si no hemos parado, Radio Cable, ¿los has leído todos? Los he leído todos. Todos, Virginia. Digo, insisto, que hay alguno que está simpático, pero vamos, que no, así no vamos a alcanzar un trending topic. No por nada. Oye, hay mucha WhatsApp me envían por SMS. No, hoy es un día de fiesta. Demasiado habéis hecho con madrugar. Dirigentes del Partido Socialista critican el protagonismo de Pedro Sánchez, dice el periódico El País en portada. Dice que los líderes territoriales están pidiendo menos promoción personal y más ayuda en las municipales, dice El País. Dice, aunque satisfechos por la recuperación de la confianza en las encuestas que atribuyen en buena medida al tirón mediático de su nuevo secretario general, los varones del PSOE temen que los esfuerzos de este por consolidar su liderazgo no redunden en el resultado de las secciones municipales y autonómicas. Los dirigentes territoriales coinciden en que la prioridad del trabajo de Sánchez debe ser los comicios del próximo mes de mayo, dice una tesis que abordó Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, en una cena celebrada en la sede del partido en Madrid el pasado mes de noviembre y que también defendió el secretario general. Y también los liderazgos. El poder de la vicepresidenta despierta recelos en el Partido Popular. Los ministros más veteranos forman un bloque alternativo al creciente núcleo de fieles a Sáenz de Santamaría. Dice, los nombramientos de Alfonso Alonso y de Rafael Catalá como titulares de Sanidad y Justicia han ahondado las diferencias en el seno del Ejecutivo entre el núcleo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el de los ministros más veteranos. Parece que se están creando como dos corrientes diferentes dentro del gobierno, los amigos de Soraya y los demás. Y también dice el periódico El País, la cumbre iberoamericana busca renovarse para sobrevivir. La comunidad iberoamericana se enfrenta desde hoy en Veracruz, en México, al desafío de su refundación para competir con los nuevos foros continentales. Para evitar fiascos, a partir de esta edición, centrada en educación y cultura, las cumbres ya no serán anuales, sino bianuales. Bienales. He leído mal. Es curioso, ¿no? Porque es verdad que hace algunos años, yo recuerdo en el año 98, 99, alguna reunión que tuve con Felipe González, el expresidente del gobierno español, y decía que se iba a producir una aproximación entre Latinoamérica y España, que nosotros éramos la puerta de entrada a Latinoamérica. Es verdad que lo somos para muchas cosas, lo somos comercialmente, lo somos culturalmente también, tenemos una cierta proximidad. Pero nacieron muchos proyectos, y yo recuerdo algunos, en el ámbito de Internet, por ejemplo, portales conjuntos de actualidad, de información política, que fueran próximos, España, Latinoamérica, intentando acercarse a esas posturas, y todos esos proyectos fracasaron. Ninguno consiguió triunfar. Y entonces, algunas empresas, algunas compañías se preguntaban qué hace que culturas que son tan cercanas en algunos aspectos resulten tan lejanas en otros. Hay gente en México que me decía, es que yo me siento mucho más cercano a los Estados Unidos culturalmente de lo que me siento culturalmente a España. Y sucede con algunos países latinoamericanos. Y sea así o no lo sea de facto en toda la población, que es un hecho que no lo es, pero ¿por qué nos cuesta tanto crear un gran túnel de comunicación España-Latinoamérica? ¿Por qué culturalmente es difícil? Si hoy pones a un ciudadano latinoamericano de cualquiera de los países a presentar un informativo en España, el acento provoca incluso una cierta distancia, ¿no? Y al revés igual, si va un español a presentar un informativo en Argentina, a la gente no le termina eso de llegar. Es muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no?
Es verdad que lógicamente hay una distancia, siempre el acento hace una distancia, pero me refiero más en profundidad. Y no hemos conseguido acercar esos lazos, y las cumbres iberoamericanas tenían ese planteamiento y tenían esa fortaleza, ¿no? En fin, y parece que se van distanciando en el tiempo y que no logran nunca objetivos muy concretos. Sí, amigos, este es el momento. El periódico El Mundo. La policía sigue el rastro a las españolas captadas por el IS, por el Estado Islámico. Dice, 2 jóvenes ceutís y una malagueña conversa están ya en Siria. Dice, al menos una decena podría imitarlas. Y tiene un título que dice, ella ha decidido que es su vida y yo he de continuar con la mía, señala una madre. Y también lleva una entrevista con Tania Sánchez. La vieja guardia no debe seguir siendo referente de Izquierda Unida. Y también el presidente de México recibe a los líderes en la peor crisis de su gobierno. Cumbre Iberoamericana. Y La Razón. Felipe VI reina en Iberoamérica. El rey arranca la cumbre de Veracruz con un homenaje a los emigrantes españoles. Y también solo 10 históricos etarras siguen en prisión tras la excarcelación de Santi Potros. Bueno, amigos, 36 minutos. Hoy nos hemos, como es día de fiesta, pues nos hemos extendido. Extenderse además no es, algunos que me decís, oye, hay que prolongar un poco el programa. No es sencillo, porque algunas emisoras con las que tenemos convenio tienen 30 minutos de parrilla dedicado a esto, y ahora les estoy haciendo un auténtico roto. Pido disculpas a sus oyentes, pido disculpas a esas emisoras, y os agradezco a todos muchísimo la compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, y no estás solo. Mañana volvemos, mañana más. Adiós, cuidaos mucho. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Through the night, when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang, oh.